Muy bien, en la clase de hoy vamos a hablar entonces sobre la faringe. La verdad es que es un tema muy complejo, muy largo, y lo he tratado de sintetizar lo mayor posible. El video lo va a dividir en tres partes. En esta primera parte vamos a hablar sobre la situación, dimensiones, función y división de la laringe. Vamos a hablar los elementos que encontramos en la naso, buco y laringofaringe, y los vasos y los nervios que se encargan de inervar e irrigar cada una de sus paredes. Sin más que decir, empecemos con la clase. La faringe es un conducto musculomembranoso que mide en promedio unos 14 centímetros de largo. Está orientada en sentido vertical, se encuentra ubicada por delante de la columna vertebral, ¿sí? Y se encuentra por detrás de la cavidad nasal, la cavidad bucal y de la laringe. A nivel vertebral, esta de aquí nace a nivel de la base del cráneo y termina a nivel de C6, donde se continúa con el esófago. Desde el punto de vista fisiológico, la faringe va a tener tres funciones. La primera, dar paso al bolo alimenticio, es su función de deglución, su función digestiva. Su función respiratoria es dar paso al aire de la respiración, el cual luego de pasar por la cavidad nasal y por la faringe, termina yéndose por la laringe y la tráquea. Y finalmente una función que no muchos la reconocen es la de la audición, ya que recordemos que a nivel de la nasofaringe desemboca la tuba auditiva, también conocida como la trompa de Eustaquio, la cual tiene como función equilibrar las presiones entre el oído medio y la atmósfera, ¿sí? Y bueno, es por este motivo de que algunos anatomistas denominan a la faringe como la encrucijada aerodigestiva. De este modo, por todo lo descrito, la faringe ocupa dos regiones, una craneal excavada en el espesor del macizo facial y una que se encuentra en el cuello. Entonces existe una faringe cefálica y una faringe cervical. Sí, pero además de esta división, tenemos una división mucho más famosa aún, que divide la faringe en tres partes: en una nasofaringe, en una orofaringe y en una laringofaringe. A continuación vamos a describir cada una de estas porciones y cada una de las paredes que componen a estas porciones de aquí. Entonces vamos a hablar de la configuración interna o de la endofaringe. El interior de la faringe, como podemos observar, se encuentra tapizado por mucosa y presenta un sinnúmero de fosas, un sinnúmero de eminencias, elevaciones y repliegues que describiremos a continuación, empezando por la nasofaringe. Entonces, la nasofaringe es una cavidad netamente respiratoria. Tiene la forma de un cubo, ¿sí? Entonces, en un cubo vamos a describir 6 paredes. Una anterior, una posterior, 2 paredes laterales, una superior y una inferior. Además de esto, la nasofaringe también se lo conoce como la rinofaringe o el cavum faringio. Entonces, empecemos. Empecemos hablando de la pared anterior. La pared anterior de la nasofaringe, aquí la tenemos, esta de aquí, se va a continuar con la cavidad nasal a través de las coanas. Recordemos que las coanas se encuentran formadas lateralmente por la cara interna del ala interna de las apófisis pterigoides, hacia arriba por la cara inferior del cuerpo del efenoides, hacia abajo por la lámina horizontal del palatino y hacia adentro tenemos aquí al vómer. ¿Sí? Aquí esto corresponde a las coanas. Las coanas comunican la cavidad nasal con la nasofaringe y también las coanas corresponden al orificio posterior de las cavidades nasales. Vamos ahora con la pared posterior. La pared posterior pues corresponde a las dos primeras vértebras, es decir, al atlas y a la parte superior de la apófisis odontoides o del diente del axis. Esta pared posterior va a estar formada, el sustrato anatómico va a corresponder al músculo constrictor superior de la faringe, el cual va a estar recubierto por mucosa. En esta pared posterior encontramos un pequeño surco. No lo he señalado, pero bueno, encontramos un pequeño surco que aquí se encuentra descrito de manera esquemática, que va de una a otra
tuba auditiva, pasando por la pared posterior. Esto es lo que se conoce como el rodete de Passavant, que corresponden a fibras del músculo constrictor superior de la faringe, que a este nivel crean un pequeño repliegue, una pequeña elevación en la mucosa de la faringe. Vamos ahora con el techo de la faringe, la pared superior, también conocido como bóveda faríngea. ¿Sí? Esta bóveda faríngea se encuentra formada por la cara inferior del cuerpo del efenoides, aquí lo tenemos, por la cara inferior del cuerpo del efenoides y también por la superficie basilar del occipital. Por encima de la bóveda faríngea podemos encontrar nosotros a los senos esfenoidales. En esta pared, yendo de delante hacia atrás, ¿sí? Lo primero que vamos a encontrar va a ser a la hipófisis faríngea. Aquí la tenemos, la hipófisis faríngea, que corresponde a nada más y nada menos que a residuos de la adenohipófisis. Por detrás de ella encontramos un cúmulo de tejido linfoide, conocido como la tonsila faríngea o amígdala faríngea. Y por último, detrás de la amígdala faríngea encontramos un pequeño receso, un fondo de saco, conocido como la bolsa faríngea de Luschka. ¿Sí? Esta bolsa faríngea de Luschka no es nada más que un receso profundo, inconstante, vestigio embrionario del extremo anterior de la notocorda. Esta bolsa faríngea de Luschka, recordemos que a nivel de la superficie basilar del occipital crea una pequeña, aquí está, esta también es la bolsa faríngea de Luschka, acá estaría la tonsila faríngea. Sí, esta bolsa faríngea de Luschka crea a nivel de la superficie basilar del occipital una depresión que se encuentra dentro de la fosita navicular. No sé si se recuerden, pero bueno, delante del tubérculo faríngeo existía la fosita navicular o escafoidea, que en su interior contiene a la fosita faríngea, la cual aloja en estado fresco a la bolsa faríngea de Luschka. ¿Sí? Y bueno, eso en cuanto a pared superior. Vamos ahora con pared inferior. La pared inferior de la nasofaringe es móvil, ¿sí? Y corresponde al velo del paladar, el cual durante la deglución asciende para evitar que el contenido de la cavidad bucal pase hacia la cavidad nasal. Vamos ahora con las paredes laterales. Las paredes laterales, la verdad es que son interesantes, un poco complejas. En ella, el primer elemento que vamos a observar va a ser la desembocadura de la tuba auditiva o trompa de Eustaquio, que será nuestro punto de referencia para poder describir los pliegues y fosas que se crean alrededor de la tuba auditiva. Entonces, el primer elemento que encontramos acá, una vez ya cubierto de mucosa, es el rodete tubárico, también conocido como torus tubárico. Vamos a ver si lo he señalado. Bueno, no lo señalé. Sigamos acá. Entonces tenemos al rodete o torus tubárico, que es un levantamiento de mucosa producido por la porción cartilaginosa de la tuba auditiva y se sitúa por encima de la desembocadura. Este rodete tubárico va a estar rodeado por dos pliegues, uno anterior, que es el que está acá, que corresponde al pliegue salpingo palatino, y uno posterior, que es el que está acá, que corresponde al repliegue salpingo faríngeo. Este repliegue salpingo faríngeo va a estar formado por el músculo salpingo faríngeo, que es el que estoy señalando por acá. Por debajo del rodete tubárico, es decir, aquí, existe otra elevación, que se lo conoce como el rodete del elevador, que se encuentra formado por el músculo elevador del velo del paladar o periestafilino interno. Posterior al pliegue salpingo faríngeo, es decir, por acá atrás, aquí estaría el repliegue salpingo faríngeo, es decir, por acá atrás, nosotros vamos a encontrar a una depresión conocida como la fosita de Rosenmüller o receso faríngeo. ¿Sí? Fosita de Rosenmüller o receso faríngeo, el cual va a ser un vestigio embrionario de la segunda hendidura branquial. Cuando esta fosa se desarrolla normalmente, forma una invaginación bien profunda en el cual se suele alojar el divertículo de Pertwee. ¿Sí? Y finalmente, alrededor de la tuba auditiva existe un cúmulo de cuerpos linfoides, aquí señalado en número 6, conocido como la tonsila tubárica o amígdala de Gerlach. Tonsila tubárica o amígdala de Gerlach. Mucho ojo que ya tenemos ya dos tonsilas o dos amígdalas. Ahora, como nasofaringe es la parte como que más complicada de la faringe, he hecho una imagen esquemática para describirlo de manera rápida. Entonces ahí tenemos pared posterior, pared lateral, pared superior y pared inferior. Nosotros estamos en este momento parados en la pared anterior, es decir, que estamos parados en las coanas y estamos viendo hasta el fondo de la pared faríngea. Primero,
En la pared posterior, que correspondía a las dos primeras vértebras cervicales, estaba formada por el músculo constrictor superior de la faringe. A este nivel encontramos un repliegue conocido como el repliegue de Passavant. Ahí lo tenemos. Ahora, la pared superior la he abierto, ¿sí? La bóveda faríngea la he abierto. En esta bóveda faríngea, de delante hacia atrás, encontramos a la adenohipófisis, a la tonsila faríngea y a la bolsa faríngea de Luschka. Ahora vamos con la pared lateral. En la pared lateral encontramos a la desembocadura de la tuba auditiva, la cual, cubierta por mucosa, forma el rodete tubárico, que tiene dos repliegues, uno anterior, el repliegue salpingo-palatino, y uno posterior, el repliegue salpingo-faríngeo. Y por debajo de la tuba auditiva tenemos al rodete del elevador, formada por el músculo elevador del velo del paladar. Por detrás del repliegue salpingo-faríngeo encontramos una depresión conocida como la fosita de Rosenmüller. Sí, y finalmente pues la pared inferior, que corresponde al velo del paladar, que como les dije es móvil. Vamos ahora con la orofaringe. Pues bien, la orofaringe, también conocido como bucofaringe, fondo de la garganta o mesofaringe, es una cavidad tanto respiratoria como digestiva, que se extiende hacia arriba desde el velo del paladar y termina hacia abajo en una línea imaginaria que cruza por el hueso hioides o por el vértice de la epiglotis, continuándose hacia abajo pues con la laringofaringe, ¿sí? Entonces la orofaringe va desde el velo del paladar hasta una línea imaginaria que cruza por el vértice de la epiglotis o que pasa también por el hueso hioides. Para describir esta orofaringe también se le considera la forma de un cubo. Va a tener una pared anterior, una pared posterior, dos paredes laterales, una superior y una inferior. Comencemos hablando de la pared, pues bien, la pared anterior, ¿sí? La pared anterior de la orofaringe se va a comunicar con la cavidad bucal a través del istmo de las fauces. En esta pared anterior vamos a encontrar al tercio posterior de la lengua. Este tercio posterior de la lengua encontramos numerosos nódulos linfáticos, cúmulos linfáticos, cuerpos linfáticos cerrados, los cuales reciben el nombre de tonsila lingual. Mucho ojo, que ya tenemos 3 tonsilas o 3 amígdalas. Por detrás de la lengua, entre la lengua y la epiglotis, de hecho, aquí tenemos la lengua y la epiglotis, existen 3 repliegues y 2 fosas. Un repliegue medio conocido como repliegue glosoepiglótico medio y 2 repliegues glosoepiglóticos laterales. Entre el repliegue glosoepiglótico medio y el repliegue glosoepiglótico lateral existe esta depresión conocida como fosa glosoepiglótica o vallécula. Estas valléculas están encargadas de desviar la saliva y los alimentos de la vía aérea. Esto es lo único que encontramos entonces en la pared anterior. Vamos ahora con la pared posterior. La pared posterior pues corresponde a la segunda. Aquí tenemos a la segunda y a la tercera vértebra cervical. Desde el punto de vista estructural, la pared posterior de la orofaringe va a estar formada tanto por el músculo constrictor superior como por el constrictor medio de la faringe. Vamos ahora con la pared superior inferior. Les había mencionado que la pared superior móvil corresponde al velo del paladar y en cambio la pared inferior corresponde a una línea imaginaria que pasa por el hueso hioides y por el vértice de la epiglotis y termina en la tercera vértebra cervical. Finalmente tenemos a las paredes laterales. Las paredes laterales nosotros vamos a encontrar, les había mencionado, el istmo de las fauces. El istmo de las fauces se compone de 2 arcos. Un arco anterior, también conocido como arco palatogloso o faringobucal, el cual contiene en su interior al músculo palatogloso, ¿sí? O glosoestafilino. Y por detrás vamos a tener en cambio al arco palatofaringio o arco faringonasal. Este de aquí en cambio contiene en su espesor al músculo palatofaringio o músculo faringoestafilino. Entre ambos arcos encontramos una depresión conocida como compartimiento tonsilar, donde se va a alojar la tonsila palatina o adenoides. Ya con esto serían 4 tonsilas que encontramos en la faringe. Sí, muy importante. Tenemos a la tonsila faríngea, a la tonsila tubárica de Gerlach, a la tonsila lingual y a la tonsila palatina. Ahora, como les dije, la orofaringe es una cavidad tanto aérea como digestiva. Cuando no estamos deglutiendo, cuando no tenemos alimentos dentro de la cavidad bucal, el velo del paladar se dispone en una posición neutra para dar paso al aire tanto por la cavidad nasal como por la cavidad bucal. Por eso también podemos inspirar por la boca, ¿sí? Y el aire se va entonces
por la laringe, porque aquí podemos observar que la epiglotis se encuentra abierta. Contrario sucede cuando nosotros estamos masticando. Aquí voy a explicar cómo podemos respirar mientras nosotros estamos masticando. Durante la masticación, ¿sí?, el velo del paladar desciende, el istmo de las fauces se cierra, la base de la lengua asciende, ¿sí?, y de esta manera han cerrado o sellado herméticamente a la cavidad bucal, para que cuando estemos masticando el aire que ingrese por nuestra nariz se vaya tranquilamente por la laringe. Aquí podemos observar que el velo del paladar junto con el istmo de las fauces funciona como un verdadero esfínter, ¿sí?, en la parte posterior de la cavidad bucal. Finalmente, durante la deglución, ¿sí?, asciende la laringe, asciende el hueso yoides, el velo del paladar también asciende para sellar la cavidad nasal y que el alimento no se vaya para acá arriba. El velo del paladar, el istmo de las fauces se dilata y finalmente el alimento pasa de la orofaringe, laringofaringe hacia el esófago. Y vemos aquí también que la epiglotis se encuentra pues cerrada. Y esa es la función en conjunto del istmo de las fauces y del velo. Hablemos ahora de la laringofaringe. La laringofaringe va desde la porción precedente, es decir, desde aquí, hasta a nivel de C6, donde se continúa con el extremo superior del esófago. De igual manera, en ella vamos a describir 6 paredes: anterior, posterior, 2 laterales, una superior y una inferior. Empecemos hablando con la pared superior e inferior. La pared superior de la laringofaringe corresponde a nada más y nada menos que al límite inferior de la orofaringe. La pared inferior, en cambio, aquí lo tenemos, corresponde al extremo superior del esófago, donde a este nivel forma la estenosis cricoidea, que se encuentra, como ya sabemos, a nivel de C6. Vamos ahora con la pared anterior. La pared anterior de la laringofaringe se encuentra en relación con la laringe, ¿sí?, con sus cartílagos, con la epiglotis, con los corniculados, con el aritenoides y con la parte posterior del cricoides. También va a estar en relación con los músculos que se encuentran a este nivel. Tenemos el intraaritenoideo y por acá tenemos al cricoaritenoideo posterior. Todo esto de aquí va a estar cubierto por mucosa, ¿sí? Y bueno, pues aparte de eso encontramos aquí al orificio laringio, el cual se encuentra abierto durante la respiración y cerrado por acción de la epiglotis durante la deglución. En cuanto a la pared posterior de la laringofaringe corresponde a la cuarta, a la quinta y a la sexta vértebra cervical. Desde el punto de vista estructural, la laringofaringe está formada netamente por el músculo constrictor inferior de la faringe. Finalmente tenemos a la pared lateral. En la pared lateral encontramos un par de depresiones, aquí están, conocidos como senos o recesos piriformes, canales alimenticios o canales laringofaringios o canales laterales de la faringe, a los cuales van a dar paso al contenido semilíquido de los alimentos. En el fondo, ¿sí?, de estos recesos que se encontrarían a este nivel, encontramos un pequeño repliegue, una elevación de la mucosa, conocido como el repliegue de Hirt, el cual se encuentra formado por la división inferior de la rama interna del nervio laringio superior. ¿Sí? Este repliegue de Hirt es formado por la rama interna del nervio laringio superior. Y bueno, pues eso ha sido todo en cuanto a las paredes laterales de la faringe. Ahora vamos a hablar sobre los vasos y los nervios de la faringe, las arterias, las venas y los nervios. Comencemos hablando de su irrigación. La arteria principal que va a estar irrigando a la faringe es la que tenemos, vamos a hacerle zoom, ¿sí? La tenemos de este lado. Aquí corresponde a la arteria faríngea ascendente, también conocida como arteria faríngea inferior, que nace como colateral de la arteria carótida externa, la cual se va a estar encargada de irrigar la pared lateral y posterior de la faringe. A más de esto, de manera accesoria, la bóveda faríngea de hecho va a estar irrigada por la arteria vidiana y por la arteria pterigopalatina, provenientes de la arteria maxilar. Y también recordemos que la arteria carótida interna posee una rama que se llama también arteria vidiana. En este caso está provenida de la arteria carótida interna. De manera accesoria, en la irrigación de la faringe interviene la arteria tiroidea inferior, que es rama del tronco tiroibicéruico supraescapular de la subclavia. Tenemos también a la arteria tiroidea superior, rama de la carótida externa, la arteria lingual y la arteria facial. ¿Sí? Eso en cuanto a las arterias. Vamos ahora con las venas.
Las venas de la faringe nacen en su mucosa, forman un plexo muy desarrollado a nivel de la pared posterior de la faringe. Hacia arriba estas venas faringeas se van a comunicar con las venas vidianas, con las venas pterigopalatinas, y hacia abajo se comunican en cambio con las venas del esófago. Podemos ver aquí que las venas de la faringe van a desembocar a lo largo de la vena yugular interna, ¿sí? Y también pueden desembocar en el plexo pterigoideo que se encuentra en la fosa infratemporal. Vamos ahora con los nervios. La inervación de la faringe es un tanto especial, ¿sí? Porque posee tanto inervación motora, sensitiva y neurovegetativa. El plexo faríngeo que se forma a este nivel es una malla de fibras nerviosas formado por los ramos faríngeos del nervio glosofaríngeo, por los ramos faríngeos del vago y por el simpático cervical, específicamente por el ganglio cervical superior. La inervación motora de la faringe, grábense esto, todos los músculos de la faringe van a estar inervados por el neumogástrico, excepto el nervio estilofaríngeo. Por esta inervación que le da el neumogástrico a los músculos de la faringe, en realidad son fibras del nervio accesorio. Recordemos que el nervio accesorio a su salida del cráneo se divide en dos ramas, una rama interna y una rama externa. La rama externa va al esternocleidomastoide y al trapecio, mientras que la rama interna se une al vago. Esta misma rama interna viaja en el interior del vago y sale del vago, emerge del vago a nivel de la faringe con el nombre de ramos faríngeos. Es decir, que anatómicamente vemos que nacen del vago, pero neuroanatómicamente, fisiológicamente, le pertenecen al nervio accesorio. De esta manera, los músculos de la faringe todos están inervados por el vago a través del accesorio, excepto el estilofaríngeo, que es inervado por el glosofaríngeo. Ahora, en cuanto a la porción sensitiva, acá la tenemos, es un poco más especial. ¿Sí? La bóveda faríngea, aquí lo tenemos, una pequeña porción de la bóveda faríngea va a estar inervada por el nervio faríngeo de Vogt, que es un nervio que proviene de la división maxilar del nervio trigémino. El resto de la nasofaringe es tomada por los ramos faríngeos del glosofaríngeo. ¿Sí? El territorio tanto de la bucofaringe como de la laringofaringe se encuentra compartido entre el glosofaríngeo mediante sus ramos tonsilares y ramos faringeos y mediante el vago mediante sus ramos faringeos también. A este nivel forman, como ya les mencioné, el plexo faríngeo. Finalmente, el extremo inferior de la laringofaringe está encargada netamente del nervio vago, a partir de sus nervios laringio superior y laringio recurrente. En resumen, ya sé que se habrán hecho bolas. En resumen, la faringe sensitivamente va a estar inervada por el trigémino a través del nervio faríngeo de Vogt, por el glosofaríngeo y por el vago a través de sus ramos faríngeos que forman el plexo faríngeo, y aparte de esto le sumamos al nervio laringio superior y al nervio laringio recurrente. Fin del caso. La parte sensorial, esta sí es especial, la porción sensorial de la faringe, es decir, la parte gustativa, la va a dar el nervio laringio superior, el cual va a recoger la sensibilidad a nivel de los corpúsculos de Berson que se encuentran alrededor de la epiglotis. Y la parte neurovegetativa, tanto la parte de los fenómenos vasculares como los fenómenos secretores, van a estar a cargo de las fibras simpáticas que emergen del ganglio cervical superior. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado esta primera parte. Espero no extenderme mucho, la verdad es que son bastantes temas sobre faringe. Y bueno, no se olviden de compartirlo, de suscribirse y de comentar. Sin más que decir, me despido. Adiós.